Este es el documento más antiguo, original, que hay en el archivo municipal. Okay. Pertenece al monasterio de San Juan. Es un documento del año 1091. Yeah. Aquí pone la era, Okay. pero el año es la era cristiana, el año es el 1091. Este documento se lo concede a Alfonso VI al monasterio de San Roberto de la Casa Dei, en la persona de San Lesmes. Muy bien. Concede al monasterio de San Roberto de la Casa Dei el monasterio de San Juan de Burgos. Ah, muy bien. Entonces, la persona de San Lesmes era un monje cluniacense, muy amigo de doña Constanza, la esposa de Alfonso VI, porque ya sabes que Alfonso VI fue el que contribuyó a introducir a la orden cluniacense en España. Sus dos primeras esposas eran francesas. Claro. Y tuvieron mucha influencia en él. Entonces, con Alfonso VI llega a España toda la influencia francesa. No solo con Alfonso VI, también influyó en esta influencia francesa el Camino de Santiago, Claro. la llegada de los monjes cluniacenses que vinieron precisamente con este rey, y fueron los que trajeron a España la escritura carolingia. Entonces, este documento está escrito con caracteres de la cursiva visigótica de la última época, y con los primeros caracteres de la carolingia. Ah, qué interesante, porque hay una mezcla. En este documento en concreto hay una mezcla. ¿Qué? Porque todavía no se ha impuesto definitivamente la escritura carolingia en España. ¿Y por qué no se impone? Porque hay una oposición, sobre todo en los ámbitos eclesiásticos. Los monjes y los curas y los frailes que ya estaban en España sienten que los que vienen de Francia, los cluniacenses, les están invadiendo. Claro. Entonces, una de las cosas que traen es la escritura carolingia para los textos litúrgicos. Y hay una oposición en la introducción de esta escritura. El rey convoca un concilio en León en el año 1090, y una de las decisiones del Concilio de León es que a partir de ese momento todos los textos religiosos tendrían que escribirse en carolingia. Wow. Con lo cual esto nos da una idea del apoyo de Alfonso VI a todo lo que era de influencia francesa. Primero él crea monasterios y trae a monjes franceses. San Lesmes al del monasterio de San Juan de Burgos. Introduce la letra carolingia a través de un concilio que nadie se va a atrever a ponerlo en duda. Y luego otro cambio muy importante religioso que hubo en la época de Alfonso VI fue que se cambió el rito mozárabe, que se estaba utilizando en toda España, por el rito cristiano universal. Claro. En esta época. Todo está cambiando. El rito romano, que estaba en el resto de Europa, se impone en España también por la influencia de Alfonso VI. Entonces, este documento Alfonso VI dota al monasterio de San Juan de una serie de tierras, de pastos, de fuentes, de todos los medios materiales que eran fundamentales para que el monasterio empezara su función. Es un documento en pergamino que nace en la Cancillería de Alfonso VI, que todavía es una cancillería que está muy poco organizada, pero en el que ya se ven lo que va a ser la estructura de un privilegio rodado. Está el crismón, que es la intitulación, luego hay un preámbulo en el que tiene cláusulas religiosas, y después ya pasa a la disposición del documento. Otro tema que podemos ver importante es el de los confirmantes. Sí, ¿quién era? Estos eran fundamentalmente como sacerdotes, priores de monasterios. Aquí aparece el monasterio de San Juan, otra serie de monasterios que había. Cargos de su cancillería y personas que estaban en el momento de la realización del documento. Es muy importante fijarnos también en este signo, porque en este momento este es el signo del rey. Aquí está la confirmación del rey, que dice que otorga este documento el rey junto con su esposa Leonor, y entonces lo firma. Esto es un signo de validación para que veamos que el documento es original. Pero aquí vemos este signo del rey, que es cuadrado y que no tiene ninguna decoración. Estamos en una fase muy primitiva de lo que es el privilegio rodado, que va a ser posterior, que ya empieza a introducirse en la época de Alfonso VIII. Aquí simplemente el símbolo del rey es
algo monogramático. Es un cuadrado que luego esto va a evolucionar por influencia de la episcopal, de las bulas fundamentalmente, a un símbolo real redondo. Entonces vemos claramente la estructura de todo el documento. Perfecto. Perfecto. Gracias.